Todos los oficiales sabían que el inspector general del ejército, el coronel Ethan Allen Hitchcock, era un hombre culto. Nacido en el estado de Vermont, Hitchcock era nieto de un héroe de la Guerra de Independencia. Graduado en la prestigiada Academia Militar de West Point, siempre fue un intelectual y estudioso de la filosofía. Es difícil comprender cómo un hombre de hábitos tranquilos y gustos eruditos haya tomado la carrera de las armas. Seguramente influyó la pesada herencia de su famoso abuelo. Pero su inclinación por los valores éticos y morales siempre chocó con las crudas decisiones prácticas de la guerra y del cumplimiento sin reservas de las ordenanzas militares. En Texas, Ethan Allen Hitchcock fue invitado por el general Winfield Scott a formar parte del Ejército del Sur como inspector general. En aquel entonces, el coronel Hitchcock tenía fama de organizador de hombres y hábil administrador. Para Winfield Scott, el coronel Ethan Allen Hitchcock tenía todo lo que se necesitaba para comisionarle un proyecto tan importante como novedoso en el ejército estadounidense: la creación de un servicio de inteligencia. Después de la batalla de Cerro Gordo, el movimiento de tropas estadounidenses al interior del país demandaba un suministro confiable de material de guerra, tropas y recursos. Y la verdad, había demasiado terreno entre Veracruz y la Ciudad de México. Los ataques de los patriotas y guerrilleros mexicanos en el verano de 1847 se habían convertido en una verdadera amenaza. El 27 de mayo de 1847, las tropas estadounidenses ocuparon sin problemas la ciudad de Puebla. El comandante militar designado de la plaza lo fue el general William Jenkins Worth, quien sería uno de los militares clave en las batallas del Altiplano. A él le tocaría, con sus propias manos, arriar la bandera mexicana de Palacio Nacional e izar la bandera de las barras y las estrellas. Worth tenía a su cargo la administración de la justicia en la ciudad de Puebla, y por eso, algunos vecinos se acercaron al general y le pidieron que terminara con los actos de bandidaje. Y es que en el México de la primera mitad del siglo XIX, las gavillas y bandoleros eran el pan de cada día en amplias regiones del país. Particularmente la ruta México-Veracruz, pues era la vía principal de comunicación con el mundo exterior y, obviamente, la más transitada de entonces. De esta manera, cuando los vecinos de Puebla se acercaron al general Worth en busca de ayuda, mencionaron al bandido más odiado y temido por ellos: el poblano más famoso de la región, llamado El Chato, y mejor conocido como Manuel Domínguez. Los antecedentes de este hombre son inciertos. Si nos apegamos a la versión del mismo Domínguez, era un comerciante de telas residente en Puebla, y en uno de sus viajes fue asaltado y despojado de sus bienes por un oficial mexicano, y juró desde entonces vengarse organizando una banda de delincuentes. Estaba casado y tenía un hijo. Lo cierto es que los vecinos de Puebla tenían otra versión de Manuel Domínguez.
Nadie recordaba al honesto comerciante de telas. Más bien, lo señalaban como un hombre de largo historial delictivo como salteador de caminos. Era un hombre inteligente y audaz, con liderazgo sobre otros delincuentes de las regiones de Tlaxcala y Veracruz, aunque su lugar preferido de trabajo era el camino Puebla-México. Varias veces fue capturado y enjuiciado, pero Domínguez se las arreglaba para estar nuevamente en la calle paseándose con la mayor impunidad, a pesar de ser conocida su reputación como delincuente. Tampoco hay coincidencia sobre su aspecto físico. Para algunos oficiales estadounidenses, Manuel Domínguez no tenía el aspecto de un delincuente desalmado, pero eso sí, por supuesto, tenía la nariz chata. ¿Fue un asesino? Según Hitchcock, no. Y carecemos de dato alguno que lo incrimine al respecto. No podemos afirmar lo mismo de los esbirros que lo acompañaron. El general Ward mandó arrestar y encarcelar a Manuel Domínguez, aunque el militar calculó las ventajas de utilizar las habilidades de este hombre y usarlas en su provecho. Y de esta forma le ofreció la oportunidad de trabajar para los estadounidenses. Domínguez no salió de su asombro. Los propios invasores le ofrecían la salida del calabozo. Con la bendición del general Winfield Scott, Manuel Domínguez fue remitido inmediatamente bajo las órdenes del coronel Ethan Allen Hitchcock. Al principio se organizó un grupo minúsculo de 5 delincuentes que primordialmente fueron utilizados para labores de correo. Más tarde se integraron otros 12 bandidos y las tareas del grupo se ampliaron a labores de espionaje y, sobre todo, para actuar como contraguerrilla y neutralizar a los grupos de patriotas que entorpecían la logística del ejército estadounidense. Manuel Domínguez fue ascendido a coronel y la compañía organizada por Ethan Allen Hitchcock se llamó la Mexican Spy Company o Compañía Mexicana de Espionaje. Un dato conservador menciona 300 individuos integrantes de la Spy Company, más de 2000 en sus mejores épocas como miembros temporales. Actuando como agentes encubiertos, la importancia y efectividad de la Mexican Spy Company era tal que disfrutaban de mejores salarios que muchos soldados estadounidenses. Se les diseñó un uniforme copiado intencionalmente de los lanceros pertenecientes a la caballería mexicana, con casacas de color verde brillante y pantalones oscuros. Se distinguían de los verdaderos lanceros llevando un pendón rojo atado en sus enormes lanzas y una banda del mismo color alrededor de sus sombreros. ¿Habrán sido las envidias? Lo cierto es que la Mexican Spy Company fue criticada por miembros del ejército norteamericano como los 40 ladrones y su Alibaba Domínguez. ¿Difamaban? En Tacubaya y en la Ciudad de México, los hombres de Domínguez cometieron acciones de pillaje, escándalos y violencia contra cualquiera que osara siquiera mirarlos con reprobación. Atacaron, humillaron y asesinaron con total impunidad a policías y serenos de la Ciudad de México, sus víctimas favoritas,
con la tácita complicidad de Hitchcock y las autoridades militares estadounidenses. El 20 de agosto de 1847, la Mexican Spy Company combatió codo con los invasores en la batalla de Churubusco, y las balas estadounidenses usadas por mexicanos derramaron sangre de otros mexicanos. Cuenta la historia que una vez rendido el convento, defendido por el general mexicano Pedro María Anaya, se supo de la participación de los contraguerrilleros de Domínguez en la batalla. Indignado y ya prisionero de los estadounidenses, el general Pedro María Anaya no se quedó con las ganas y encaró a Manuel Domínguez. Con peligro de su vida, lo evidenció ante sus patrones escupiéndole la palabra justa que lo definía: traidor. La Spy Company, creada por Ethan Allen Hitchcock, fue un éxito rotundo. Logró hacerse de informantes, correos, desertores, oficiales mexicanos e incluso, según informes, a un mayordomo del propio Antonio López de Santa Anna. Una vez firmados los tratados de paz de Guadalupe Hidalgo a mediados de 1848, la Mexican Spy Company fue dada de baja en Veracruz. ¿Qué ocurrió con estos 200 hombres? Muchos de ellos, que operaron en el anonimato, volvieron a integrarse en la sociedad o continuaron con sus labores delictivas. Manuel Domínguez y algunos otros, acompañados de sus familias, siguieron a los estadounidenses a su destierro. Los días del poblano Manuel Domínguez, alias El Chato, terminaron en la pobreza, manteniendo como pudo a su familia. Mejor le fue al coronel filósofo. Ethan Allen Hitchcock, el padre del espionaje estadounidense, fue consejero de guerra del presidente Abraham Lincoln. Este hombre, filósofo de la paz pero eficiente comandante de guerra, admirador de la ética de Spinoza, pero cabeza de un grupo de bandoleros espías, murió anciano en su casa de Sparta, Georgia, el 5 de agosto de 1870. En esta guerra, Manuel Domínguez fue la cabeza visible de un cuerpo anónimo de mexicanos de todos los niveles sociales que en mayor o menor medida siguieron los pasos del bandido poblano. La historia exageró en condenarlo, difícilmente. Manuel Domínguez y sus hombres se mancharon las manos con la sangre de otros mexicanos, usando los fusiles y las balas del invasor. En ese momento, la Mexican Spy Company cruzó la línea. La historia de la Compañía Mexicana de Espías nos deja enseñanzas importantes que aún hoy son válidas a cabalidad. La pobreza, la injusticia y la desigualdad siempre dividirán y confrontarán a la sociedad que las padece. Que un país dividido es, ha sido y será siempre una pieza fácil de manipular.